A ver si se aclaran. A ver si se aclaran los libertarios del mundo. Ahora me refiero a los libertarios de España, a los negacionistas de España. Yo quiero que se aclaren de una pinche vez. O sea, venían jodiendo durante años porque recibir alertas en el celular era una intromisión a su intimidad, era una violación a la libertad personal. Y venían jodiendo y jodiendo porque durante la pandemia en el celular se recibían algún tipo de alerta para comunicar aspectos que tenían una repercusión de la dimensión global que ya sabemos. La mayoría de los libertarios negacionistas de España, así como del mundo, porque eso también ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en Argentina, en Colombia, en casi todas las latitudes del mundo, estaban como hartos de tanto mensajes y todo era mal, 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 mal. Y ahora estos mismos pinches libertarios protestan ante el gobierno español por la falta de alertas. La verdad que tanta hipocresía no se puede. Arrancamos, dale play, Fer, pon buena música, levanta esto. Hola, 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 ay, 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 qué buena, buena música, que vuelvo a mis orígenes pizarreros. Esto es la música que solo me la aplaudía mi Abraham Verduga, porque el resto ponía una cara como diciendo, ahora ya siento que ha habido un poquito de que o se han acostumbrado o es una suerte de sesgo de hartazgo, ¿no? Y es el sesgo de cansancio. Y decir, todo bien, Alfredo, dale con tu música esta. Es música valenciana. Es un grupo que ya hemos puesto más alguna vez en la pizarra, se llama Zoo. Esta canción se llama Curvellas. Es una canción muy reivindicativa y creo que Valencia no es casual que toque hoy en la pizarra. Tenía muchas ganas de escuchar a este grupo, que además tiene, por cierto, una canción sobre Palestina, hermosa también, y que merece la pena escucharla, este grupo tan valencià, y no es catalán del todo, habla valenciano, que tiene un pequeño matiz diferente al catalanismo de Cataluña. Por cierto, hablando de Cataluña, no quiero dejar de pasar, darle un fuerte, una abrazada molt fort, como dirían en catalán, a una persona que le tengo gran admiración y gran respeto intelectual y político. Se llama Gerardo Pisarello y se le ha ido su compañera muy prontito, muy joven. Y le quiero mucho a Gerardo y tenía ganas de decirlo al aire porque siempre le tengo gran respeto por lo que pelea y por lo que lucha. Además, un tucumano catalán muy interesante para los que no le conozcan, Gerardo, el gran Gerardo Pisarello. Molta forza, mucha fuerza para el gran Gerardo Pisarello. Qué ganas que tenía de hacer radio esta semana. O sea, además que tenía más ganas de hacer radio de lo habitual porque estoy en un proceso de desintoxicación noticioso durante la semana. Entonces, reviso un poco las noticias el viernes y sábado a la mañanita por si acaso estoy demasiado fuera de juego, pero es un proceso muy interesante para entender mejor las cosas. Qué contradicción, ¿no? O sea, a medida que te alejas un poco, te permite entender un poquito mejor las cosas, o yo creo que al menos la voy entendiendo un poquito mejor, pero qué semanita. El martes sí, el martes estuve reenganchado a la tele, 3 4 de la mañana. Ahí le decía a Crismar, pero ¿quién gana, quién no gana? Crismar no ha dormido esa noche. Y yo decía, pero Cris, por favor, vete a dormir. Crismar seguía, dale que sí, que gana. No, tenía clarísimo. Desde el principio teníamos clarísimo que, lo dijimos la semana pasada, insinuamos que estaba todo muy igualado, pero no éramos no estábamos muy de aplaudir a. Ahora lo vamos a analizar. Y voy a saludar a la banda, voy a saludar a toda la banda que hace la pizarra posible con una pregunta muy directa y quiero una respuesta fresca y directa. Y no me deis vuelta, no me hagáis una, iba a decir una gallegada, me iba a meter yo solo en un problema, una andaluzada si queréis, para que nadie me eche nada encima. Que por cierto, el otro día me encontré un señor de Málaga, por Rivadavia, en pleno Buenos Aires. Me llamó la atención, un malagueño, pero una cosa rarísima. Sí, Fla, yo sé que tú conoces Málaga, tú y yo nos entendemos, Fla. Sí, sí, bueno, voy por ti, Fla, directo. Empiezo. De qué temática harías una película si tuvieras que hacer una película en tu vida? De amor, Alfredo, siempre de amor. Madre mía de mi vida, esto es. A ver, Bahía Luna, temática para una película que tienes todos los dotes, todo el presupuesto, todo, una película en tu vida. Espionaje y servicios de inteligencia, Alfredo.
¿Cómo te gusta la rosca, hija mía? Madre mía de mi vida. A ver, Cris, momento película. ¿De qué se trataría? Siempre una comedia y si es romántica, mejor al feo. Come- Siempre por ahí. Comedia romántica, espionaje, amor. A ver, lean que te tengo miedo. Película, película que me lanzarías. Criminología victoriana del siglo XIX. ¿Pero qué dices? ¿En serio? ¿Estás hablando en serio? No, en serio, lean. Existen películas de eso, o sea, Obvio que recomiéndanos sí, una. Alfredo, obvio De que amor haría una... también, Cris, un montón. Y es Ay, más, ay, ay. pediría que me dirija Francis Ford Coppola, mínimo. Entonces ya tenemos abierta la pregunta hoy. Fla, ¿por dónde nos pueden escribir para contestarnos esta pregunta, para hacernos otras preguntas a nosotros y a nosotras, para insultarnos siempre con la máxima creatividad posible, sin que me llamen gallego, sin tener nada en contra de gallego? Esto cada día se alarga más, ¿no? Cada día pongo más comas y sigo. O sea, ¿por dónde nos pueden escribir? Lo pueden hacer por Twitter, Alfredo, que estamos como @lapizarra, Instagram o Facebook como Radio La Pizarra, y si quieren ahora en vivo vernos las caras y comentar en vivo y en directo, twitch.tv/Alfred Serramansi. Estamos hasta en la sopa y además le tengo que dar las gracias a la cantidad de gente que nos escucha semana tras semana. Le hacemos un poquito de caso a los datos de audiencia, no todo el caso. Siempre tienen sus dificultades para medir, lo respetamos, pero tienen sus dificultades para medir. Y lo que sí es cierto es que los datos de audiencia nos siguen dando muy buenos. Este mes pasado fueron altísimos y estamos muy contentos y contentas por estos datos y también por el cariño que nos muestran en redes, en la calle, en el día a día, por ser familia pizarrera. Así que gracias porque no podríamos hacer radio hablando como boludos y boludas aquí solitos y solitas. Esto no tendría sentido. No sería radio, sería más propio de un manicomio, pero es radio porque hay otra gente al otro lado de ahí que está ahí escuchándonos y interlocutando con nosotros y con nosotras. Y tenemos un menú fantástico. Fla, ¿te lo sabes? Porque lo hemos cambiado como 7 veces en la mañana. ¿Te lo tienes clarito? Me lo sé, me lo sé, me lo tengo clarito. Vamos a hacer una vuelta al mundo donde vamos a estar pasando por México. Vamos a seguir con Bolivia después del tremendo análisis que se mandó Gaby la semana pasada. Lo pueden ver también en nuestras redes que lo colgamos. Seguimos ahí un poquito con Bolivia. Vamos a hablar de Alemania en nuestra vuelta al mundo. Y por supuesto, no podíamos dejar de hacer el mini especial de la vuelta de Trump. No vamos a hacer como los libertarios que decidieron hacer una fiesta de que volvió Trump a Estados Unidos. Yo creo que va a ser un poco distinto acá. Pero bueno, vuelve Trump a Estados Unidos y vamos a analizar un poquito eso. Argentina, la relevancia de Cristina Fernández de Kirchner. Ecuador, ruta de elecciones 2025. Y para terminar, nos peleamos todos o nos amigamos todos, hinchadas más violentas de fútbol, de otro tipo de cosas. Yo prometo no nombrar, excepto esta vez, a Racing en el programa, así que ese menú servido. Es que no hay manera que siempre mete Racing. ¿Eh? Hola, buenas tardes, Racing. Hola, me llamo Racing. ¿Qué tal te va Racing? Es una cosa, esto es una... Ay, con todo esto, vamos a hacer la pizarra. Y vamos a dar nuestra particular vuelta al mundo, como siempre, como casi siempre, el epicentro, el centro de gravedad en nuestra queridísima América Latina, aunque hay que echar una mirada a todo lo que rodea a la región, porque todo tiene que ver con todo. Y hay un país muy tercermundista que ha tenido un problema en el gobierno, porque supuestamente los países tercermundistas son los únicos problemas que tienen problemas con el gobierno. Hablamos de Alemania. Lean, Alemania, ese ejemplo de todo, qué quilombo, ¿no? En la política alemana. Podríamos decir crónica de una final anunciada, Alfredo. Es el final, finalmente, valga la redundancia, de la coalición semáforo gobernante en Alemania. Y fue en torno más que nada a la decisión de ajustar o ampliar el gasto. Va a haber moción de confianza en enero, en la cual se va a decidir si se le da el voto de confianza o no al canciller actual Olaf Scholz. Y muy probablemente eso desemboque en elecciones anticipadas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de coalición semáforo gobernante en Alemania? Bueno, es la coalición de partidos que gobierna actualmente en Alemania, encabezada por la socialdemocracia alemana, seguida por los liberales alemanes y por los verdes también alemanes. Juntos los tres conformaron un gobierno que estaba sostenido muy poquito, ¿no? Con muy pocos consensos, y la verdad es que la gota que rebalsó el vaso es la crisis económica
económica que atraviesa el país en estos últimos años, el ascenso de la extrema derecha en las últimas elecciones de septiembre, que por ejemplo le dio muy buenos resultados en los estados federados de Turingia y Sajonia, obtuvo resultados históricos desde la caída del nazismo, allí la ultraderecha alternativa por Alemania, y finalmente hay una gran caída de la popularidad, sobre todo también del partido de los verdes alemanes, que resultaron siendo una gran decepción por su apoyo a la guerra contra Ucrania y por algunas que otras posturas bastante polémicas también en torno al genocidio en Gaza. Lo cierto es que el canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, quiso dar un golpe de autoridad, le pidió la renuncia este miércoles a su ministro de Finanzas, que era el líder del Partido Liberal, Christian Lindner. ¿Por qué? Porque básicamente Lindner quería llevar a cabo un programa de austeridad y Olaf Scholz quería ampliar el gasto en este contexto de crisis económica muy grande. Sí, Alfredo. ¿Qué tiempos difíciles para la socialdemocracia a nivel global? Luego hilaremos esto con lo que está pasando, lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Pero ¿qué tiempos complicados tiene la socialdemocracia cuando ni siquiera es firme con la socialdemocracia? Porque ni siquiera es que son firmes con la socialdemocracia, porque incluso son tan moderados hasta con su propio corpus ideológico. Y el Olaf Scholz está teniendo problemas. Y es cierto que ahora hay un diferencial con respecto del gasto, pero durante estos días, y pasa lo mismo con los verdes, que no sabemos para dónde vas, y además con un modelo ultra fragmentado cada vez más en la Alemania, ¿no? De hecho, es probable que los liberales puedan estar pactando con la centro derecha en la próxima elección, ¿no? Es probable que nos encontremos a una situación Exacto, paradójica, sí, digo, sí, si sí. uno mirara la política con cierta linealidad, ¿no? Sí, Alfredo, hay que tener en cuenta que el principal partido de la oposición hoy por hoy es la CDU, el partido que, por ejemplo, llevó al poder a Angela Merkel, que la tuvo durante tantos años al frente de la Cancillería, algo que hoy nos resulta tan lejano en el tiempo que un líder político se logre asentar en el poder tantos años, ¿no? Bueno, eso representó en su momento Angela Merkel, esa estabilidad política para Alemania que hoy está muy, pero muy lejos. Si bien la CDU, la centroderecha, salió victoriosa en una gran cantidad de ciudades, lo hizo también la ultraderecha. Vimos como Alemania se empezó a teñir de derecha en su mapa, salvo algunas que otras ciudades en las cuales logró cierta estabilidad la socialdemocracia y los verdes, pero sí las últimas elecciones de septiembre mostraron ese giro a la derecha en Alemania que dejó muy, pero muy debilitado al gobierno actual y se han crispado los debates internos, sobre todo al modelo económico, ¿no? En un momento en el cual la industria alemana, por ejemplo, la industria automotriz alemana está muy en crisis y ante encima una eventual victoria de Trump, o sea, una efectiva victoria de Trump que quizás de algún modo va a afectar negativamente a la industria alemana con aranceles. Y de hecho, además tienen una discusión con el modelo económico, pero hay una volatilidad de la importancia de los partidos. Hace muy poco tiempo se hablaba de Die Linke, ¿no? El partido de la izquierda alemana, Sí. como si fuera posibilidades reales de llegar al poder. Después se habló de los verdes, casi en un momento pensábamos que iba a ser presidencia asumida de Alemania. Hoy en día parece que vienen de capa caída. Salió la ultraderecha, pero tampoco sabemos cuánto tiempo le va a durar a esto. O sea, fragmentación y volatilidad es pareciera una caracterización de muchos modelos políticos, también el alemán, y efectivamente pues iremos viendo, parece que será en noviembre, ¿no? Las elecciones presidenciales próximas, veremos a ver qué ocurre. Que por cierto, además, no es el único país de Europa que ha adelantado elecciones, porque Irlanda, creo que en el día de ayer también planteó abiertamente las elecciones presidenciales, que tampoco sabemos qué va a ocurrir porque venía cayendo mucho en popularidad su presidente, uno de los admirados del señor Javier Milei, después de una caída supuestamente de impuestos, al menos eso es lo que ha pregonado él. En el caso irlandés, fíjense que hay elecciones para todos los lados. Y por cierto, la semana pasada también hubo elecciones que se nos pasó, que lo habíamos dicho en privado nosotros, en un lugar donde tú conoces bien, ¿no, Leán? Sí, así es. No me pregunten por qué, creo que no hay tiempo para desarrollarlo, pero en algún momento en 2019 estuve en Moldavia y sí, efectivamente, así Rusia no está muy atravesada por un país que formó parte de la
ex Unión Soviética y que tiene dentro de su país un territorio que no es reconocido por casi ningún país de la Unión Europea, por ejemplo, o de Occidente, que es la República Separatista de Transnistria, que reconoce Rusia, por ejemplo. Y ahí hay una disputa muy importante, una disputa territorial, una disputa también cultural y simbólica en Moldavia, que vamos a ver cómo se resuelve en este contexto de guerra, de guerra en Ucrania. Veremos qué pasa también en Moldavia. Que al final ganó la candidata más oficialista, ¿no? A pesar el Exacto. prorruso se quedó a poco en la segunda vuelta, cuando no se sabía qué iba a ocurrir. Bueno, yo diría que la candidata más pro occidental, más pro organismos internacionales tradicionales, ganó un poco, más ajustado de lo que a veces ellos planteaban, pero sí ganó. No voy a decir el nombre porque me va a salir peor imposible. Y si ya me cuesta trabajo hablar en inglés, imagínense no sé si es moldavo o como carajo se diga. 3 idiomas tienen los moldavos, así Ah, que bueno, o guarda. sea, sí, mejor me callo, exactamente, cuando ya voy a patinar no en la ola del desconocimiento absoluto, pero sí. Y bueno, queríamos dejar una línea, dado que hoy no está con nosotros nuestra Gaby Montaño, que le mandamos un abrazo muy fuerte. Hablo de Bolivia, cómo no. Semana complicadísima de Bolivia una vez más. Se levantaron humanitariamente los bloqueos, las declaraciones del ministro Castillo, el ministro de Gobierno del presidente Luis Arce, sigue subiendo de tono, me parece que están dispuestos a cualquier cosa. Ha habido muestras de intentar negociar y de acordar para frenar el bloqueo, para frenar las repercusiones económicas negativas que tiene un bloqueo, para evitar un derrame de sangre. El propio Evo Morales y sus organizaciones sociales más afines habían planteado negociar de una manera genuina con el actual gobierno, a pesar de las infinitas diferencias, pero respuesta inmediata del ministro de Gobierno Castillo, que cada día insistimos, el tono es más duro, vehemente, le planteó así, frontalmente, frontalísimamente contra el, el Evo Morales, le dijo no negocio con delincuentes y no puedo con delincuentes y dijo de todo. Veremos a ver qué ocurre. Yo no tengo claridad de lo que pueda ocurrir que vaya a ser mejor. No tengo claridad que vaya a ser mejor. Seguimos sufriendo semana tras semana porque ojalá no suceda, pero siento que hay un interés por parte de Castillo y del gobierno de Luis Arce de querer tener a Evo Morales preso y, o mejor dicho, inhabilitado y el más incluso proscrito. La verdad que si me lo llegan a contar hace 4 años, que cumple justamente en el día de ayer la asunción de la presidencia de Luis Arce, no me lo llego a creer, me hubiera costado demasiado. Así que hablaremos de Bolivia, desgraciadamente digo, lamentablemente, porque no son buenas noticias próximas semanas. Tomamos aire, tomamos agua, tomemos lo que tomemos para seguir en la pizarra. Y seguimos dando nuestra particular vuelta al mundo, y nos habíamos un poquito, olvidado a propósito de México. Habíamos tenido mucha intensidad mexicana en este año 2024, mucha intensidad mexicana, y habíamos celebrado y habíamos analizado y habíamos caracterizado lo que venía ocurriendo políticamente, y ahora le toca la hora de la verdad a Claudia Sheinbaum, presidenta. Ahora le toca lidiar, gestionar pues lo que es el día a día de gobernar, que nunca es tan fácil. Ella ya tiene experiencia en la Ciudad de México, pero no es lo mismo, por mucho que uno tenga experiencia. Y una de las piedras en el zapato, sí o sí, Cris, iba a ser el tema de reformar el Poder Judicial, porque tocar el statu quo superpoderoso no está fácil la cosa, ¿no? Para nada, Alfredo, y bien lo dices, bueno, ya esta reforma judicial que de paso había sido promulgada, ¿no? Por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, casi como en un regalo de despedida, ¿no? Porque recordemos que el bloque oficialista pues consiguió la mayoría calificada en las dos cámaras de Congreso y por tanto tiene la potestad de poder pues cambiar la Constitución. Ahora le toca a Sheinbaum implementar ese cambio que sin duda alguna es, creo que el más grande que vivirá México en su historia reciente. Y bueno, lo que ha sucedido justamente el mismo 5 de noviembre, a la par de las elecciones estadounidenses, muchos mexicanos y mexicanas estaban acá pendientes de lo que iba a pasar en una votación en el Supremo Judicial, porque
Bueno, había una propuesta de proyecto, Alfredo, que bueno, proponía cambiar elementos fundamentales de esa enmienda, como por ejemplo limitar o aminorar la cantidad de cargos judiciales a elegir en las urnas, ¿no? Y este proyecto, bueno, fue rechazado en esa votación de la Suprema Corte de Justicia, que tras un debate televisado y esta votación, pues no alcanzó la cantidad, el respaldo necesario para poder llevar o limitar esta enmienda judicial. Así que, por tanto, México elegirá a partir del próximo año a todos sus jueces por voto popular. Cambia entonces, lo que cambia es dramático realmente porque alrededor de 1.700 cargos judiciales a nivel federal pues van a tener que ser votados en las urnas en dos elecciones, el año que viene en 2025 y luego en el 2027 va a ser como mita, ¿no? Un poco. Y los 32 estados que conforman pues el país también van a elegir por voto popular a sus poderes judiciales locales en estos dos comicios. Así que de lo que se habla pues es bastante grande. Y Perdón, decía que Chris quería decir que en este tema celebramos, porque creemos que es una democratización de un poder ultraconcentrado como es el poder judicial, pero también queremos ser muy rigurosos. No cambia todo el sistema judicial por ser electo democráticamente. Lo digo porque hay una experiencia de Bolivia donde sí hubo una mejoría porque se democratizó el acceso y se rompió con ese poder reconcentrado, pero no resolvió del todo. Lo quiero decir porque también a veces tampoco quiero caer en el maniqueísmo de pensar que solo por ser electo se resolvió como si fuera un switch on y un switch off. No. Lo celebramos, al menos yo personalmente lo celebro, porque sí cambian las reglas del juego, importantísimo, pero no nos quedemos con ese solo pasito, porque luego se requerirán muchas más cosas para sanear del todo un sistema judicial que tienen hábitos que hasta la propia Claudia, ¿no, Cris? Ha criticado duramente, ¿no? efectivamente, Alfredo, tenemos un audio de eso, si quieres lo escuchamos y continuamos. Al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Estas redes clientelares se extienden a más de 7,000 servidores públicos. Ejemplos: un magistrado con 17 parientes. Guanajuato, en donde 38 de 46 titulares tienen familiares, que equivale al 82.61%. En Colima, de 199 empleados, al menos 136 tienen parientes, lo que representa el 68.34% del total de plazas. No, Jalisco, el virreinato de los hijos, así le llaman ellos, Jalisco ocupa el primer lugar nacional en contratar a los hijos de jueces y magistrados. En este circuito hay 33 juzgadores que tienen en el mismo Poder Judicial Federal a 54 de sus hijos. ¿Cuál carrera judicial? Parece que es un asunto entre algunos ministros de la Corte y la Presidenta de la República. No, como si cualquier persona que viniera sin vínculos, sin palancas, pudiera entrar al Poder Judicial y llegar a ser juez. No, una revoltura de unas cuantas familias. Bueno, Alfredo, escuchamos a No la mames, presidenta. no No le mames, faltó no. decir, no mames. Claudia, definitivamente, y me atrevo a llamarla Claudia, ay Dios, dando la talla y clases, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que están confundidos además, porque es que el Poder Judicial debería ser de contrapeso, no de oposición. Y esto lo digo porque recordemos muy bien que estos, bueno, digamos que AMLO llevó a cabo esta propuesta porque en un principio los ministros del Poder Judicial tumbaron algunas de las reformas más importantes por las que el pueblo mexicano había votado el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, entre esas democratizar la industria eléctrica, ¿no? Con la que se pretendía que pues la luz de este país pues estuviera en manos de los mexicanos y tuviera preferencia en el mercado en lugar de los competidores privados. Así que yo creo que es bueno recordar y que el Poder Judicial entienda que no es posición, sino un contrapeso que protege un marco legal que además no decide y tampoco tiene que redactar. Eso viene de parte del Congreso y de quien votó. Así que, Alfredo, bueno, vamos a seguir, por supuesto, las últimas noticias de estas cuestiones del Poder Judicial que no son fáciles de entender tampoco. Yo valoro mucho y he aprendido mucho de la política mexicana, no solo por la convicción de sus ideas, sino por la cantidad de argumentos serios detrás de las ideas.
Claudia, para exponer esto, y por eso queríamos pasar este audio que me parecía muy bien elegido por parte de Chris, empieza a demostrar una suerte de la familia judiciale, ¿no? O sea, cómo hay una familia literalmente y lo demuestra con números. Es importante eso para al final ganar el relato y los argumentos. Eso me llama siempre para bien la atención de que no solo dicen que es un poder reconcentrado, sino explica con números después de ¿no? una radiografía muy grande al Poder Judicial. Y sí, claro, es desde nepotismo, familia, conflicto de intereses, y como bien me quedo un poco con las palabras de Chris, de que no son oposición, tienen que velar por amortiguar, ser un contrapeso, ¿no? Encauzar dentro de la Constitución, pero no pueden estar llevando en la contra a lo que dictamina la ciudadanía mexicana, pues para eso se presenten y creen un partido. Ya me gustaría a mí ver algún tipo de informes de los que ha planteado Claudia Sheinbaum para cualquier otro país de América Latina. Yo me encantaría. Si alguna de las personas que nos está escuchando lo tiene sobre Argentina, Colombia o cualquier otro lugar, que nos lo manden, porque la verdad que lo haríamos público de un minuto a otro porque es sumamente importante. Y hablando de elecciones, aunque son otro tipo de elecciones, yo quiero la última hora, todavía no le voy a pedir resultados, le voy a dar una semanita, 2 semanitas más, pues todavía no me molesta un poco de angustia y de ansiedad todavía, pero ya dentro de poco les quiero el resultado exacto, un margen de error de más o menos 0,001, que es lo que suele ya tener. Vaya, ¿cómo viene la cosa en Uruguay? Tenemos el ganador, Alfredo. Tenemos Sabemos ya, el ya lo resultado. podemos Sí, decir, ¿no? tenemos ya. Lo dejamos para la semana próxima, ¿no? Mejor. Lo dejamos para la semana próxima, así que tienen que escuchar la pizarra. Las novedades son que el 17 de noviembre se va a dar el debate presidencial que no se dio en la primera vuelta. Yamandu Orsi, el candidato por el progresismo Frente Amplio, y Álvaro Delgado, candidato por la coalición gobernante, se van a enfrentar en el debate y ya salieron las primeras encuestas que le dan efectivamente una ventaja, una pequeña ventaja, va a estar reñido, esto sí lo decimos, para Yamandu Orsi, por lo cual era lo que veníamos diciendo. Las cuentas no son exactas. En la política, todos los frentes de la coalición no suman exactamente los votos y hay algunos votos dispersos, indecisos, que son claves en esta etapa de la campaña. La verdad que estaremos atentos y me parece que la gran lección para ver las segundas vueltas en el Uruguay y en cualquier otro lugar es no hacer sumas aritméticas simples porque cada elección nos demuestra en la política y las elecciones que no funciona de ninguna de las maneras así. Lo que sí podemos dar una pista de quién creemos que puede ganar estuvo en la pizarra, uno sí y el otro no. O sea, ustedes miran ya por esa vía quién cree no. Me parece una pista que si googlean quién estuvo en la pizarra, uno u otro, podrán ver quién creemos que va a ganar y si no, ya la semana que viene Vaya Luna se lo dice aquí en exclusiva y el dato se lo diremos una semana justo antes de la cita electoral. Tomamos aire. Ahora sí sírvanse algo fuerte porque viene Estados Unidos, United States of America. No me sale nunca como lo dice mi sobrina Zoe. Ahora seguimos en la pizarra. Como en la pizarra podemos hacer cualquier cosa, le voy a mandar un abrazo y estoy con ganas de darle abrazo a la gente. Un gran amigo mío, Arnau Mas, que me hizo descubrir esta música de Tracy Chapman allá en otros siglos, cuando vivíamos en Bolonia, en Italia, juntos. Y me hacía descubrir música. Y yo tan cateto, tan paleto, tan que no sabía nada. Más o menos como ahora me pasa cuando me dice, Fla, pero no sabes quién es Dillon. Y bueno, no tengo ni idea. Y empiezan a reírse. Bueno, ahí uno va lentamente, pero aprendiendo. O sea, lento, pero permeable, ¿sabes? Ese es el espíritu. Va lento uno, pero va abriendo las mochilas para que vaya uno. Así que la música Tracy Chapman es la mejor música para ver cómo le vamos a meter las manos a intentar analizar, a salir un poco de lo que ya sabemos a estas alturas del partido. Y yo primero quiero decir que es llamativo que en este año 2024 en el mundo se van a celebrar un total de 76 elecciones. 76 elecciones y ninguna otra como esta para hacer ruido y ocupar portadas y despertar atención y da igual, ¿no? Hasta con los cambios horarios y los usos horarios especiales en España y en no sé, en qué otros lugares. Qué elección tan importante por razones, eh, no sé, cómo diríamos, esperadas, ¿no? De la repercusión que tiene un hegemón como es Estados Unidos. Chris, después de haber seguido durante semanas lo ocurrido, ya sabemos quién ha ganado, que ha ganado por goleada. Esto ya está más que dicho.
¿cuáles son tus lecturas, tu interpretación, tu análisis respecto a lo sucedido en la victoria, insistimos, pues aplastante, sin lugar tipo de dudas, reconocida por todo el mundo de Donald Trump? Ay, Alfredo, qué miedo. Yo digo que paren el mundo, que me quiero bajar. Porque ustedes saben lo que es que Trump va a abrir el Mundial de 2026. O sea, eso es lo primero que yo No, pensé esto no lo cuando... sabía. Espérate un momento, pero esto es muy Claro, importante. Este es el dato más no importante. sé. Lean ha dicho, pero esto no lo teníamos administrado, esto no lo tenía yo, ¿eh? Me quiero bajar del fútbol. O sea, no conforme con que se va a hacer en Estados Unidos, que no juegan fútbol, sino soccer, lo va a abrir Donald Trump, Alfredo. La verdad es que sí, ya de verdad, paren el mundo, me quiero bajar, pero ahora en una nota seria, la verdad es que nos van a faltar días para asentar un poco ese polvito que levantado con este tifón político, que bueno, yo creo que como cualquier huracán, uno pues se veía venir en el horizonte, pero no termina de predecir la intensidad de este impacto, que en cualquier caso yo creo que va a ser difícil de subestimar. En principio decir que, bueno, Trump ya no es una anécdota, no es un outsider, es la nueva cara del establishment político. Yo creo que si bien dentro de ese gran paréntesis entran muchos análisis, como el tema es la economía estúpido, no soy nazi, las cámaras de eco, etcétera, ciertamente pues la victoria de Donald Trump se enmarca en algo más profundo que la victoria de unas elecciones o de un candidato en particular. Yo creo que también se trata de la victoria de una visión de mundo, de una manera de entender la vida, y eso creo que es lo que más asusta de todo esto, ¿no? Eh, em, Sin embargo, y no me quiero quedar nada más con eso, yo creo que hay gente que piensa y que ha votado pensando, no puedo creer en lo que dices porque he visto lo que haces. Y con esto me refiero a ese gran paréntesis que mencionaba, ¿no? Muchas personas, no solamente en Estados Unidos, pero yo creo que esto, bueno, crisis de mundo, tienen carencias materiales tangibles que para ellos no están siendo atendidas por las opciones políticas presentes, ¿no? Están extremadamente o estamos extremadamente insatisfechos con ese liderazgo. Y creo que salvo México, si esa es otra lección que se puede aprender, que creo que Estados Unidos tiene mucho más que aprender de la política latinoamericana que nosotros de ellos. Todos los partidos del mundo, en el poder más bien, en el mundo, cuando comenzó esta inflación post-pandémica, un poco perdieron, independientemente de su inclinación ideológica, de lo que de sus proyectos políticos, han perdido, ¿no? Por esto, el 73% de las personas que enfrentaron dificultades debido a la inflación, solamente por la inflación, votaron a Trump. Y yo quiero pensar que aunque hay esta visión de mundo, eh, optimistamente quiero pensar que Trump sería mucho menos atractivo si la gente pudiera tener, o más bien no tuviera que tener 3 trabajos para poder pagar el alquiler, si hubiera atención sanitaria disponible, gratuita y de calidad, si no tuviera que elegir entre comida o medicamentos o endeudarse con las tarjetas de créditos para poder hacerlo, ¿no? Yo creo que a la gente hay que darle algo por lo que votar y no solo algo en contra. Porque ¿por qué tendría que hacer la cola del centro de votación después de un turno de 8, 12, 14 horas a alguien con los pies cansados para recibir las mismas políticas, pero ahora con otra cara, ¿no? Con la cara de una mujer, la cara de una mujer negra, la cara de una mujer que ha pasado por los 3 poderes, pero que sigue sin representar una opción real, ¿no? Y yo creo que también además hay un discurso paternalista, como si la gente no entendiera sus propios bolsillos y sus propias preocupaciones existenciales como para pensar en otras cuestiones. Y lo segundo es que, bueno, no soy nazi, porque la apelación política de identidades que hemos visto, mucha gente ahora se sube en esta onda de criticar al voto latino y tal, pero esta apelación de política de identidades y la amenaza del fascismo, que fue el principal mensaje de campaña de Harris, bueno, no resuena con gran parte de esta población. Los demócratas, y esto es un dato muy revelador, perdieron 10 millones de votos. Entonces yo también siento que Estados Unidos no se volvió más derechista de repente, sino que simplemente abandonó un partido que no le representa. El Partido Demócrata en este caso, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando llevas una campaña del todo está bien y cuando además te alías con personajes dentro de la política, como por ejemplo Liz Cheney, ¿no? Cuyo padre, Dick Cheney, el vicepresidente de Bush, pues fue decisivo a la hora de proporcionar, ¿no?, justificación engañosa para llevar a cabo una guerra en Irak. A contramano, en un mismo
lugar donde Harris y los demócratas perdieron, gana Rashida Tlaib, que se negó a respaldar el genocidio del gobierno sionista de Israel, se manifestó activamente en contra del mismo, también es una mujer de color, de hecho es de descendencia palestina, también es demócrata, y en Michigan, en uno de los 7 estados bisagras, ¿no? Obtuvo 70% de los votos con el apoyo de la gran comunidad árabe americana de Dearborn, que es, como decimos, el mismo lugar donde pues no se respaldó a Harris en la opción eh, presidencial. Yo creo que escuchando a Chris, y me parece que siempre hemos intentado en la pizarra mostrar siempre que no hay una única razón para explicar los fenómenos políticos con correlato electoral. No por ser como muy riguroso, no, no es una única razón. Creo que Chris plantea varias razones, seguramente podríamos seguir agregando razones, porque no es fácil, no queremos caer en la idea simplista y de atajo de decir como no toda la población se ha hecho de derecha, todo se explica porque el Partido Socialdemócrata lo ha hecho mal, todo se explica porque la economía, ha habido una percepción de que la situación económica en materia de inflación, aunque los indicadores macroeconómicos funcionaban bien, pero la percepción y cotidiana de que no alcanzaba, como bien dice Chris, era absolutamente abrumadora. Seguramente podemos incluir el fenómeno migratorio, porque también es cierto que muchos de los que están votando ya son migraciones más asentadas. De hecho, había un estudio muy interesante sobre los que votaron a favor de Trump, migrantes, son los formalizados, a diferencia de los no formales, en términos laborales, en términos migratorios. O sea, hay aspectos que habría que hurgar muchísimo, y es muy variado y es largo, y yo creo que es interesante ser tolerante para escuchar todas las variables que entran a explicar un fenómeno que ya podríamos decir, y yo me quiero aferrar a lo que decía Chris en la primera palabra que ha dicho, es, no es un outsider y no es la novedad en política. O sea, Donald Trump lleva 8 años siendo la centralidad de la política en Estados Unidos, eh, como mínimo, lleva mucho más tiempo. Pero no, entonces no caigamos en comprar el relato fácil de que los outsiders son los que ganan. No tiene nada de outsider. O sea, vayamos un poco más. A veces siento que compramos el titular y no leemos ni siquiera el subtitular. No es outsider, no es una novedad en la política, hay algo más. Yo le añado ahí también otro aspecto, que es cuánto afecta el triunfo de la desinformación. Este momento en el que nos encontramos epocal, en el cual no me importa la verdad, sino me importa mi verdad. No, lo que importa es mi verdad, no la verdad. Esto es un aspecto que hay que trabajar y hay que empezar a pensar cómo el colapso de la mayor información, mayor desinformación provoca no sé, yo diría que un grado de distopía, de entropía, difícil de entender, ¿no? Luego, es cierto que ha habido un tema programático de migraciones, de economía, como decía Chris. También rebajar un poco el tema de política exterior. En todas las encuestas era muy interesante, como no importaba un carajo las posiciones en términos de política exterior. En burbujas sí, seguramente en burbujas ilustradas sí, pero en casi todas las encuestas le preguntabas por la política exterior, que a mí me importa mucho, el genocidio contra el pueblo palestino o lo que hagan, pero a la ciudadanía eso le siempre, no solo es propio de Estados Unidos, lo analizamos mucho en CELAC Data, cae en un nivel diferente. Lo que sí quisiera profundizar, algo que dice Chris, y yo le complemento o converso con ella de cara a toda la gente que nos escucha, es que es cierto, y yo por lo menos creo que es cierto, que cuando la política de Harris, de Biden, no ha resuelto los problemas fundamentales, pero además luego es timorata, moderada y no se atreve a posicionarse en la otra orilla del trumpismo, porque incluso tiene que buscar a fórmulas parecidas a los republicanos, porque cree que así va a convencer a la ciudadanía, como si la ciudadanía fuera boluda y creyera que por poner a Dick Cheney en la foto es ya más republicana. No lo termino de entender. Eso es cierto. Y hay un fracaso por eso digo, de ciertos partidos socialdemócratas que no terminan de ni siquiera de ser socialdemócratas. Pero ahí le añado, y ahí es donde para mí viene la complejidad, y lo pongo como pregunta porque no tengo ni la más remota idea de responderla, es si yo tengo un amigo que me falla, una amiga que me falla, yo lo que no voy a buscar es a un amigo que sea un violento de mierda, que sea un racista de mierda. O sea, no termino de entender el paso tan inmediato que decimos, me falla este amigo, no lo voto, no quiero estar con él. Entiendo la caída de la votación
Pero lo que no termino de entender es cómo aumenta la votación de Donald Trump o cómo se sostiene, porque no es lo mismo, insisto, que yo en una mesa tenga 5 amigos que me caigan, o sea, que no pueda ir con ellos ni a la esquina porque no me van a resolver un problema, pero no me agarro a los primeros amigos que me pasan por enfrente que son misógenos, que son racistas, que son violentos. Ahí es donde hay un clic que nos falta entender. Insisto, entiendo que no se abracen a los demócratas porque han fallado, han fracasado, pero es como podría ser en Argentina y en otros lugares. Lo que no entiendo es que haya una suerte de vaso comunicante prácticamente inmediato. Es como no me interesa este, me aferro al otro. Si eso es así, que puede ser, entonces hay que reflexionar de cómo carajo están pensando las sociedades. Porque si es tolerante al odio porque el otro ha fracasado, o sea, si yo tolero la violencia verbal, racista, decir puedo disparar a los periodistas, puedo ser misógeno hasta el final, o sea, si yo tolero todo esto, eh, y soy tolerante. Y fíjate, no estoy diciendo que yo odie, sino yo tolero el odio, que es distinto, ¿eh? Ser odiador a tolerar el odio. Si yo lo tolero, el odio, porque el otro me ha fallado, ahí es donde yo me quedo pensando, ¿es así? Yo funciono, digo, yo dejo de estar con mis amigos y me paso a otro amigo violento. Esa duda, de verdad, epocal, la tengo como muy a flor de piel, ¿no? A flor de piel. La quiero poner porque no la tengo resuelta. Cris, para cerrar después de este ida y vuelta. Un comentario ahí al pie de lo que terminas de decir, Alfredo. Bueno, eso también explica mucho el resultado en Estados Unidos por un sistema bipartidista, ¿no? Porque habían opciones, Jill Stein, Claudia de la Cruz, pero bueno, eran opciones que en lo real no tenían posibilidades. Así que la gente ha votado, como bien hemos escuchado, por el mal menor, que tampoco ha terminado de ganar. Yo ahí rescato el rol de los medios, ¿no? Y qué tan organizados están, porque además yo me pregunto cuál es este nuevo cuarto poder, porque se acabaron las narrativas también de los grandes medios. Se nos dijo muchas durante meses que había un empate técnico y bueno, hemos visto lo que ha sucedido, pero además recordar que la mayoría de los votantes hoy en día, la mayoría de nosotros ya no nos informamos a través quizás de los grandes medios, sino de las redes sociales, ¿no? Hay otra cosa de la política de la revancha porque estamos extremadamente polarizados, pero también aislados, y en este tipo de entornos es normal que ya no se trata de votar para lo que es mejor al país, sino para hacer perder al otro. ¿No? Ya no hablamos con las personas con las que no compartimos política, también eso ha faltado, pero en cualquier caso, esto no es Sí, un giro. Cris, perdona, pero es una discusión que va a ir a más. Es cierto esto y comparto totalmente, pero también hay que repensar por qué la sociedad vota como vota. O sea, no solo es un problema de la clase política. O sea, la clase política tiene una responsabilidad altísima, altísima. Pero no solo es esto, porque si no, solo ponemos, yo siempre pienso que la clase política es el resultado de un momento de la sociedad. No es que están disociadas, no son extraterrestres. No hay extraterrestres. No me gustaría dejar de pensar, no digo criticar, ¿eh? No estoy estigmatizando ni criticando, de pensar por qué se adhiere a una figura como Donald Trump. Hay que pensar eso, sin decir solo la clase política falla. Ya lo sé, y que tienen su burbuja y lo votan en Nueva York y en California y se ven felices y se creen que... Yo estoy de acuerdo en eso. Ahora, las sociedades hay que empezar a entender por qué se abrazan, porque también pasó con Hitler, ¿eh? Las sociedades se abrazaban a estas ideas y esto es lo que me preocupa. Por eso ahora me pone las ganas de entender. No la tengo clara, ¿eh? Las ganas de entender. Dale, Alfredo, dale, sí, Cris con Olea. respecto a eso que estaba señalando, quiero agregar un datito. En los años 90, un historiador llamado Goldhagen en Alemania abrió un debate en torno a su obra que se llamaba Los verdugos voluntarios de Hitler. ¿Por qué? Porque hasta ese momento se hablaba de, bueno, de las condiciones objetivas materiales que habían llevado al triunfo de Hitler y muy poco sobre los valores que esa sociedad y qué tanta adhesión o poca adhesión había generado esos valores que representaba Hitler. Bueno, él puso a los alemanes en esa discusión. Mira, años 90, muchos años después se siguió debatiendo eso y a día de hoy es un objeto de discusión muy álgido de cuánto hubo digamos, de voluntad, ¿no? En seguir a esas ideas y a esos valores y a ese líder. Bueno, en esa línea, yo creo que lo leí el otro día, ¿no? Para acercarse a la mentalidad quizás de los blancos pobres, catalogados así, redneck en Estados Unidos, ¿no? Y de repente de su forma de vida. Hay un libro que es muy recomendable, Crónicas de América Profunda, de Joe Bygent. Fue escrito en el 2009
y que parece que está hecho ayer realmente, y de repente por allí hay pistas de lo que dicen. En cualquier caso, bueno, puede ser que hayan diagnósticos, pero ahora, ¿cuáles van a ser los tratamientos, ¿no? De aquí ahora en adelante sí, seguramente hay más preguntas que respuestas en cualquier caso. Qué temita, nos ha hecho pasarnos de tiempo, nos van a... es verdad, pero es que tocaba este buen debate. Paramos, pero para seguir, que viene Argentina, Ecuador y una yapa increíble. Seguimos en la pizarra. Qué hermosa música para abordar la Argentina. La verdad es que la música siempre está muy bien seleccionada para cuando llegan las curvas difíciles a las cuales los pizarreros, las pizarreras siempre nos enfrentamos. La enfrentamos con mucha deportividad y con mucha, al menos con ganas de hurgar más allá de la capa superficial. Y esta semana de la Argentina con nuestra propia agenda. Esa sí la intentamos siempre sostener, más allá de, no sé, cuáles han sido las tendencias de Twitter esta semana en la Argentina. La verdad que no he estado muy atento. Tampoco he estado muy atento a las portadas de las noticias. No sé muy bien si se habló mucho de las roscas, si se habló mucho de la de roscas, si se habló mucho de... No, no he estado tan al tanto. Tenía muchas ganas de pararme un poco. Y ustedes saben que hoy, 9 de noviembre, han pasado 12.963 días. Repito, 12.963 días. Desde que un 14 de mayo de 1989 Cristina Fernández resultara electa como diputada provincial en Santa Cruz. Casi 13.000 días. Y si ustedes ahora googlean y ponen Cristina Kirchner en Google, le aparece que en menos de 27 segundos, 0,27 segundos, perdón, 0,27 segundos, en menos de un segundo, Google le encuentra aproximadamente 10.300.000 resultados. Después de nada más y nada menos que casi 13.000 días de una figura política mujer, que no es un dato menor, mujer, que fuera electa allá por mayo de 1989. Cristina Fernández de Kirchner ha pasado siendo electa, no es que la pusieron de un sitio a otro. Fue electa, insistimos, como diputada provincial en Santa Cruz en el 89. En el 94 fue electa también representante por Santa Cruz, pero a la Convención Nacional Constituyente. En el 95 fue ya senadora nacional en representación de Santa Cruz, también electa. Luego fue electa como diputada también. Luego otra vez fue electa como senadora. Más adelante también estuvo como convencional, fue convencional provincial constituyente de Santa Cruz. En las legislativas del 23 de octubre del 2005 fue elegida senadora de la provincia de Buenos Aires. En octubre del 2007, ya eso sí es más conocido, fue nada más y nada menos primera mujer presidenta electa de la República Argentina con el 45,29% de los votos. 4 años después, el 23 de octubre del 2011, fue otra vez electa, reelecta, con 54% de los votos. En el 2017, cuando ya en el 16 se acordarán que Cristina Fernández ya no existía, que ya se tenía que ir a su casa, que ya le habían no abierto no sé cuántos procesos judiciales en su contra, con campañas mediáticas una tras otra en su contra, y ya muchos y muchas de la oposición, pero incluso de los sectores que estuvieron o conformaron parte fueron parte de los anteriores gobiernos, empezaron a decir, no, ya está, ya se terminó, ya está pasada de moda, está obsoleta lo que dice. Allá por el año 2017 también anunció su candidatura como senadora nacional por Buenos Aires bajo la Alianza de la Unidad Ciudadana. Se recordarán, ¿no? Se recordarán. También cuando todos le decían y todas que ya no podía estar en la fórmula presidencial de cara al 19, a medida que iban pasando los meses, a medida que iban pasando los meses, la verdad que era la única que tenía el caudal político con caudal electoral para ser presidenta otra vez más en el 19. Definió allá por un día, el 18 de mayo del 19, elegir a otra persona, pero ella siendo parte de la fórmula presidencial como vicepresidenta, porque aseguraba
el caudal de votos, que nada más y nada menos en primera vuelta fue, si no recuerdo mal, del 48%, 47-48% de los votos allá por el 2019. No quiero dejar pasar por alto que esta misma persona también fue siendo un intento de asesinato, intento de asesinato del 1 de septiembre del 2022, ¿no? La intentaron matar. eh, y hace muy pocos días ha sido presidenta electa del Partido Justicialista. Yo creo que más allá de la gente que no le guste lo que hace o no comulgue con sus ideas, más allá de los que hayan comprado o le haya permeado parte de lo que ha sido las permanentes campañas mediáticas en su contra, las permanentes campañas judiciales en su contra, cuando una persona está casi 13.000 días, siendo los últimos la mitad de este tiempo, casi 6.500 días, centralidad de la política en un país. Centralidad de la política es que tienen que poner Google ahora o poner cualquier medio de comunicación, el que quieran, y pongan Cristina Fernández de Kirchner o Cristina Kirchner y verán la cantidad de links que hay y cosas que se dicen, se analizan, se hablan en las radios, en las televisiones. Habrá que reconocerle mucho para que una persona esté en la centralidad del terreno político en un país, en cualquier país. No hay muchos casos. Me imagino que deberíamos de buscar si hay líderes y lideresas en América Latina electos, electas, que hayan estado, que estén casi 13.000 días en la centralidad. Y a mí muchos podrían decir, bueno, sí, es la casta. Yo creo que esos términos son mucho más serios para que tratarlos frívolamente cuando se tratan las palabras. Ser electo, ser el que debate qué tipo de sistema de sanidad se requiere, de las pocas personas que han hablado del sistema público, la necesidad de un sistema público de salud en la Argentina, pero que hace un montón de tiempo ya estaba en contra de las privatizaciones de las hidroeléctricas, hace añares, ¿no? Seguramente con sus más, sus menos, siempre uno puede discutir si está de acuerdo en esto o no está de acuerdo en esto, pero que en este momento haya decidido, en un momento muy difícil para la Argentina por la presidencia de Javier Milei, haya decidido nada más y nada menos que después de toda esta trayectoria, querer asumir la presidencia de un partido político que no pasa por el mejor momento, que no está pasando por el mejor momento, y que haya definido que tiene que rediscutir las formas de hacer política, que haya planteado que hay que discutir las ideas, los horizontes, los programas, las propuestas, y que tenga la energía, después de haber perdido a su compañero, de haber sido intentado de matar, de asesinar, de haber tenido miles de causas judiciales, de haber perseguido a su hija, y ella ya lo ha hecho públicamente, lo mal que lo ha pasado por la persecución judicial y mediática sobre su hija. No hablo de Máximo porque él mismo ha planteado, y Cristina, que al meterse en la política uno es objeto de, pero la hija no. Yo creo que a mí me provoca como mucho respeto, mucha admiración y mucho pararse a pensar. Y mucho pararse a pensar. Porque que haya querido ir ahora a esas arenas movedizas, bajas, complicadas, que es asumir nada más y nada menos que la presidencia de un partido justicialista, insisto, que no pasa por las mejores horas. Porque eso es otra cosa que valoro. Valoro mucho a la política y al político cuando no suscribe a mí algo que me gusta llamar, de broma y en serio, el tiratoallismo. Cuando las cosas se ponen feas, amigos y amigas. Cuando las papas queman, cuando la situación no es la mejor. Cuando tienes enfrente a un presidente todoterreno, capaz de todo, cruel hasta la infinidad. En ese momento, estar ahí, estar en la centralidad, es decir, ahora sí, ahora me voy a ir después de haber sido presidenta 8 años, vicepresidenta 4, de haber sentido incluso que le falló el PJ en algunos momentos de su vida política. Decir, ahora voy a ir ahí a ponerme a oponerme a el proyecto ¿no? más deshumanizador de la Argentina, que es el que canaliza Javier Milei, y plantear permanentemente temas desde la discusión financiera, desde el bimonetarismo, desde la discusión de lo público, desde la discusión de otros aspectos, me parece que hay que
a veces sé que este discurso, este análisis o estos datos no lo estoy, no van a llegar nunca al que detesta y odia a Cristina. ¿No? Ese porcentaje de la sociedad que estaba de acuerdo o suscribía las campañas estigmatizadoras en la comunicación, en el poder judicial y hasta en el poder de un disparo, no creo. Esos ya tienen su verdad. Pero me parece que, igual que dije hace semanas que no son momentos para interna, no me parece que son momentos para tener dimensión de la capacidad política que tiene Cristina Fernández de Kirchner. Es más, si después de 13.000 días en la centralidad de la política, miras uno una encuesta y piensa que todavía tiene el nivel de imagen positiva estable en el tiempo, que hace competitiva siempre electoralmente, pero que hace que sea centralidad política, porque es competitiva electoralmente por sí sola y cuando digo por sí sola, es la matriz de ideales que tiene Cristina Fernández de Kirchner. Es la matriz de ideas que yo sigo suscribiendo, son muchos y muchas las que adhieren alrededor del heterogéneo kirchnerismo. Y además es heterogéneo porque tiene que ser a medida que va pasando el tiempo, pero que la centralidad que ocupa Cristina Fernández de Kirchner, yo creo que es como para pensar, para dimensionar y para agradecer. Agradecer sobre todo cuando enfrente se tiene un señor como Javier Milei. Seguimos en la pizarra. Ay, esta musiquita ecuatoriana, pero qué linda es. Le mandamos un besito a nuestros referentes ecuatorianos de la pizarra, que son nuestro Abraham Verduga y nuestra Sofía Montoya. Y es que tenemos elecciones a la vista. Yo le voy a hacer una pregunta primero a Bahía Luna. ¿Hay luz en Ecuador? Hay que empezar por cosas muy básicas, ¿no? ¿Hay luz en Ecuador? Esa es la pregunta. Esta semana, ¿cómo ha ido la cosa de la luz en Ecuador, la electricidad en Ecuador? Ecuador sigue sin luz, Alfredo, pero esto no es novedad, es muy preocupante porque lleva al menos 13 meses de cortes y apagones intermitentes, un problema que ya venía sucediendo en el gobierno de Lazo y que no solo no pudo resolver el gobierno de Novoa, sino que lo intensificó aún más, ¿no? Sí, la verdad que es increíble que un presidente haya presumido de tantas cosas y se le haya olvidado que hay que darle electricidad a un país, ¿no? Y que siempre busque excusas, ¿no? A mí me llama la atención la gente que le sigue echando la culpa a los de antes, en este caso ya hace 6 años del correísmo, y le siguen echando la culpa en serio. No estoy diciendo cualquier barbaridad si miran todas las alocuciones. Y en este marco tenemos elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina. A ver, vamos a ponerle un poco de orden en el desorden electoral que es el Ecuador, porque hay elecciones ya cada 2 años. ¿Cuándo es el día que los que no le interesan nada de Ecuador, pero que serán ecuatorianólogos por el momento, ese día que se ponen en la agenda y todo el mundo sabe dónde está Quito, Guayaquil y Cuenca con suerte y ya se ponen a hablar del correísmo y el Novoa y todo esto? Ese día, ¿qué día es? Agenden, compañeros, compañeras, el próximo 9 de febrero se elegirá presidenta o presidente para el periodo 2025-2029, domingo 9 de febrero, primera vuelta en Ecuador. ¿Por cuánto se gana, Bahía? O sea, ¿tenemos claridad de cuánto se gana? O sea, tenemos eso porque siempre Sí. hay unas reglas que si le aplicamos las reglas de otro país a otro país, podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Atentos con este dato, se gana con 40% más diferencia de 10, no es tan estricto como en otros países, o mayoría absoluta, ¿no? Pero con el 40% y la diferencia de 10 se podría ganar en primera vuelta. Hay que recordar que las elecciones pasadas, que fueron en el 23, y las anteriores, que fueron en el 21, el correísmo siempre ganó en primera vuelta, con una diferencia holgada respecto al segundo. En el 21 fue respecto a Lasso y en el 23 respecto a Novoa, pero en segunda vuelta pues perdió por unos 4 o 5 puntos y ha sido un poco el desafío que ha sido recurrente en los últimos tiempos. Si hay segunda vuelta en el Ecuador, ¿cuándo sería, Bahía? La segunda vuelta está prevista para el domingo 13 de abril de 2025, sería ese día, el día del balotaje, y también agrego un dato, el primer debate es el 19 de enero, pleno verano acá en Argentina, así que estaremos viendo el debate presidencial. Ah, bueno, entonces ya tenemos para, ¿no? Se compran, voy a decir palomitas, popcorn, ¿no? Me gusta más lo de palomitas que popcorn, pero bueno, esto es otro debate. Hay que estar pendiente a las elecciones de Ecuador porque, insistimos, en un momento de máxima inseguridad,
economía hecha mierda, sin electricidad, con escándalos de corrupción uno tras otras, con una connivencia del Poder Judicial con el poder económico y con el poder ejecutivo, con una vicepresidenta electa que la tienen escondida, no se sabe ya ni muy bien dónde. Todo eso está pasando en el Ecuador de Noboa. Hay elecciones presidenciales. ¿Cómo sería el mapa? Primero, ¿cuántos candidatos o candidatas se inscribieron en esta elección? Alfredo, son 16 los candidatos que van a No, concurrir a 16, no, elecciones, tanto otra vez. así que nos vamos a tener que acordar todos los nombres y todos los binomios. No sé si estamos preparados, yo creo que sí. Pero podemos mencionar rápidamente los principales, ¿no? Efectivamente, Daniel Noboa, el actual presidente, se presenta a la elección. Luisa González junto con Diego Borja por la Revolución Ciudadana Correísta, que también fue candidata en 2023. Jan Topic, este outsider de la política, es un empresario de seguridad que emula un poco las ideas del Salvador con Nayib Bukele. Henry Cucalón, que se representaría como la nueva derecha ecuatoriana, fue ministro de Gobierno del Ecuador en el gobierno de Guillermo Lasso. Y por último, uno de los principales candidatos es Leonidas Sisa, líder indígena, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la CONAIE. La verdad que es, como bien dice, vaya difícil de aprenderse todos, pero va a haber ahí elecciones. Yo lo que sí pareciera es que por ahora Noboa aglutina en este momento buena parte del voto tradicional de derecha, neoliberal, eh, y yo creo que vamos a tener a Noboa en segunda vuelta o no, dependiendo de si le aparecen otros candidatos que le puedan de alguna manera fragmentar ese voto. Hasta ahora siempre, en el 21 y en el 23, la derecha se fragmentó con candidaturas. En el 21, de hecho, en el 23 Noboa no sacó mucho porque habían otros candidatos, ¿no? Desde Cristian Zurita hasta Jan Topic, ¿no? Que tenían votos importantes. A Lasso en el 21 le pasó igual. Yo creo que ahí la clave es Jan Topic, que es una suerte de personaje, ¿no? Que intenta imitar al Bukele, ¿no? Intenta imitarlo. Es un hombre que además viene de haber sido de empresas de seguridad, que tiene un prontuario militar feo. Si le acaba dejando votos a Noboa o Cucalón, que es un personaje quizás no tan conocido hacia afuera, pero es verdad que en el Ecuador siempre ha habido mucha emergencia en los últimos 2 meses de campaña. De hecho, ha habido siempre sorpresas. Recordaremos quizás los que no conocen tanto, pero el que hicieron la campaña más TikToker de Xavier Hervas y de, ay, ¿cómo se llamaba el del... Ay, el que iba de Yacu Yacu Pérez, Pérez, se me no. olvidaba Yacu Pérez, los dos que hicieron una campaña muy tiktokera, muy no sé cuánto, se comieron muchos votos. Después en el 2023 desaparecieron. Entonces yo creo que ahí es donde va a estar una duda. Y al otro lado, no hay tampoco ninguna cuestionamiento de que el correísmo va a ser muy votado, va a tener como mínimo ese 33-34% que saca siempre. La duda que tendríamos hacia adelante es si todo ese voto alrededor del correísmo que espera a segunda vuelta para votarlo, si esta vez es seducido para anticipar el voto, es decir, que lo vote en primera pero no en segunda, no sé si me estoy explicando, ese 1,5 millones de ecuatorianas que en el 21 y en el 23 dijeron, en segunda vuelta te voto, pero en primera hago un voto cualquiera. Voto a Yacu, o en este caso sería voto a Leonidas Iza, voto a Granja, voto no sé, a Rabascal. Ahí para mí es donde vamos a tener el resultado electoral definitivo. Si Luisa González logra atraer o anticipar este voto en primera, tendría posibilidades reales de ganar en primera vuelta, siempre y cuando Noboa se fragmente también en su voto de la derecha. Vaya. No, lo último para agregar es que se renueva también la totalidad de la asamblea, que esto es un dato importante. Efectivamente, vamos también a tener que tener en cuenta la elección legislativa, ¿no? La verdad que sí, tampoco es un dato menor que se renueva toda la asamblea ecuatoriana, que además va cambiando todo el tiempo. Imagínense la inestabilidad política que llevamos 3 renovaciones de toda una asamblea para legislar en tiempo récord. Seguiremos, sí o sí, acercándonos a lo que viene pasando política y electoralmente en un país que queremos mucho como es el Ecuador. Seguimos en la pizarra. Pero es que a nuestro Fer Saninelli se reenganchó con esta música y aunque Gabriela Montaño no esté, ya por homenaje a Gaby o por decisión unilateral de nuestro Fer Saninelli,
ha decidido, porque además esta música, a ver, Fer, ¿la tienes otra vez para ponerla? Esta música, Fer, a ver, dale play otra vez, porfa. Qué difícil mi destino, me atormenta porque yo a las dos las quiero conmigo. En mi Lo que sí es cierto es que no sé pecho cómo voy a hacer con esta música para hilvanar con lo que viene en la yapa. No tengo ni la más... O sea, si yo soy capaz de hilvanar esta música melosa, ¿no? Como diría Gaby, cortavenas, ¿no? Un momento yo me lo imagino a un señor en el alto tomando un Singani, ¿no? Después ahí, ¿no? O a una señora con pollera en alguna zona de la, no sé, de Sopocachi, de Miraflores, tomándose otro Singanazo, ahí llorando medio. Esta música, tú me dices, Lean, ¿cómo podemos hilvanar esto con nuestra yapa? O sea, dame una idea, Fla. A ver, decime, Fla, ayúdame. Así corta. Toda canción puede ser canción de cancha y estoy seguro que Leandro va a estar de acuerdo. Así Hicimos que una canción de Necesito cancha una con Sinead canción de O'Connor, chicos. cancha. por eso, chiquititas, tenemos de canción de cancha. Estoy segura que con Leandro te hacemos esta canción, canción de cancha en cualquier Ay, momento. háganla, de con O sea, esta, con listo, dos pero mujeres un ahora camino. al aire hay un compromiso con nuestra audiencia que Leandro y Dale Flavia. verde, dale verde. Yo ya te hice la de Chicago. O sea, es que es verdad, es una música que podría buscarse en letras de cancha. La verdad que la teníamos, esta investigación hecha hacía semanas, era las hinchadas más hijos e hijas de la gran chingada, ¿no? S- Duras, jodidas, ¿no? Habíamos hecho esta investigación y esta semana preparando la rutina con Chris, siempre preparándolo a última hora, más por culpa mía que por Chris, como siempre, y decíamos, vaya preguntando qué es la rutina. Esto lo tengo que contar entre telones, ¿eh? Esto es, vaya desde el lunes, quiere saber lo que se va a decir el sábado. Chris me lo pregunta el miércoles, el jueves, y yo el sábado, una hora antes del programa, le digo el qué. Esto se repite toda la semana y toda la semana sucede algo muy divertido. A mí me gusta, me divierte esto, pero es verdad que Chris sugería esta semana que por qué no tomábamos esa investigación que hicimos en su momento, porque esta semana han pasado cosas. Lean, yo no me he enterado qué ha pasado, o me he enterado muy poco de qué ha pasado. Descríbelo en una línea para contextualizar. Bueno, en una línea hubo enfrentamientos entre los hinchas del Maccabi Tel Aviv que fueron a ver a su equipo a Ámsterdam, enfrentarse y ser goleados contra el gran Ajax de Holanda. Y bueno, hubo enfrentamientos con simpatizantes de la causa palestina. Los hinchas del Maccabi Tel Aviv retiraron provocativamente unas banderas palestinas y después hubo violencia también que sufrieron ellos, muchos heridos. La verdad es que una situación catastrófica ahí en Holanda. Y lo que me gustaría señalar es que el Maccabi Tel Aviv es un equipo con fama de ultraderecha nacionalista, sionista en Israel, no tanto como el Beitar Jerusalén, que una vez hablamos de ellos, el Beitar Trump Jerusalén, pero sí hay una versión, tiene un clásico el Maccabi Tel Aviv, que es el Hapoel Tel Aviv, que es como el equipo más progresista, más de la izquierda, más inclusivo con palestinos. De hecho, juegan palestinos también ahí en el Hapoel Tel Aviv. La verdad que es importante lo que ha pasado porque nos hace reflexionar también. Algo que no creo que haya, a lo mejor me estoy equivocando, Lea, no sé qué piensas tú y Fla, pero me parece que sería también un flaco favor pensar que este choque de hinchada se da porque hay un momento de Europa en contra de los israelitas. Yo creo que lo que hay es un choque de hinchadas por un lado, típico de choques de hinchadas fanatizadas, y por otro lado hay un problema de que no se está de acuerdo en gran parte de Europa, lo cual no se debe traducir en ningún tipo de violencia, con lo que está haciendo el gobierno de Israel contra el pueblo palestino, que no tiene nada que ver con el amor que le podemos tener a la cultura, a amigos, amigas, al pueblo judío en general. Yo creo que me parece que sería un flaco favor a veces. Yo por eso siempre intento decir el gobierno actual de Israel, no el que está haciendo este genocidio, no, el pueblo de Israel no solo me merece el respeto, sino tengo grandes y queridos amigos y amigas, pero es un problema muy típico, ¿no, Lean? De que está dando cada vez más en estos choques de hinchadas muy jodidas, ¿no? Sí, Alfredo, y también hay que señalar que hay algunas hinchadas que tienen fama de ser históricamente antisemitas. Lo han hecho, han tenido expresiones muy antisemitas a lo largo. Si me dejas empezar con este recorrido, que es el de hinchadas de fútbol fascistas en el mundo.
si tenemos que hablar de la primera y de la gran hinchada fascista, era nada más y nada menos que la del equipo del cual se dice que el Duce era socio y fan, de la Lazio, estamos No, la hablando, Lazio de la Roma Lazio es de de la Roma. peor, de lo peor, ¿no? Muy duro, muy Exactamente, jodida. Alfredo, sí. Sí, 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 el equipo de hecho tiene el águila imperial, el símbolo de Roma en su escudo, un símbolo que fue reutilizado luego también por los fascistas. Su lugar en el Estadio Olímpico de Roma, hablamos no todos los hinchas de la Lazio son fascistas, hay un sector que se los denomina los irriducibili, que se encuentran en el Estadio Olímpico de Roma, bueno, en el fondo norte, se autoproclaman nacionalistas de extrema derecha, no tienen ningún problema en decirlo. Y hablando de antisemitismo, en 1998, durante un derbi contra la Roma, los irreducibili sacaron una pancarta que decía Auschwitz, vuestra patria, los hornos, sus casas. Luego, en 2001, también sacaron otra pancarta que decía equipos de negros, hinchadas de judíos. La verdad es que no tienen ningún reparo a la hora también de insultar a sus propios jugadores si son negros. Y en 2017, por ejemplo, lanzaron unas pegatinas de Ana Frank con la camiseta de la Roma. A ver, el clásico entre Lazio y Roma se dice que los hinchas del Lazio, los irriducibili, les dicen despectivamente judíos a los hinchas de la Roma que tienen un perfil un poco más progresista. Un regalo sí, yo diría que en Italia puede ser la más dura de todas, ¿no? La del Lazio de Roma. A ver, sigamos con hinchadas de las duras, de las duras, de las más duras. Fla, ¿qué tienes por ahí? Tengo algo que me va a doler en el alma No hay que decirlo, porque decirlo, Fla, el no, no, equipo que yo no. decidí que era mi equipo de España hasta que leí esta investigación y me tengo que meter con el Atleti, me tengo que meter con el Atlético Madrid, hay que decirlo, me tengo que meter con el Frente Atlético, la hinchada del Atlético Madrid, que pasamos de fascismo a franquismo, la diferencia no hay, para hablar del Atlético Madrid, que fue considerado como el equipo más franquista durante la etapa en la que fue conocido, digamos, como Atlético Aviación. Más o menos por 1968 se constituyó la barra, que inspiró su nombre incluso en el falangista Frente de Juventudes, o sea, había una relación entre el falangismo y el Frente Atlético del Atlético Madrid, y si bien fueron expulsados en 2014, todavía siguen entrando los ultras a la cancha y han protagonizado agresiones, por ejemplo, al ex arquero del Atlético, así que todavía algo vigente hay ahí, aunque bueno, espero pensar que el Atleti cambió su ideología, pero el Frente Atlético de esta hinchada de ellos sí se los reconoce como la hinchada más franquista de Yo España. comparto contigo, Fla. Es un equipo que me cae muy bien, el Atlético de Madrid, muy bien. Además por todo, la trayectoria, no solo que es antimadridista en la cancha, cosa que me fascina que sea anti-Real Madrid, pero me cae muy bien y además ahora con el Cholo me gusta, pero es cierto que su hinchada es durísima. De hecho, hace muy poquito estuvo incluso la parte donde estuviera al frente Atlético. Quitado, no pudo entrar. Estuvo, de hecho, hace 2 semanas o 3 semanas fue una discusión por los gritos racistas contra Vinicius y además con todo lo que le tiraron a Courtois en un partido del derbi del Madrid. O sea, yo por eso digo que me gusta mucho el Atlético de Madrid, pero no me banco nada a esta hinchada fascista que no hace bien, de hecho, a lo que representa un poco los espíritus colchoneros, como le llaman allá al equipo del Atlético de Madrid. A ver, ¿qué más, Leán? Bueno, si querés nos vamos para Inglaterra, Alfredo, un país donde los hooligans en su momento, en tiempos de Margaret Thatcher, hacían estragos. Y los Headhunters del club londinense Chelsea eran uno de los grupos más hooligans más temidos de Inglaterra y en parte un poco lo siguen siendo porque en el año 2017 alrededor de 50 de estos hooligans, estos hinchas del Chelsea, participaron en una protesta islamófoba alrededor de una mezquita en Londres. Y luego en 2020, 3 hooligans fueron condenados por haber atacado en la vía pública al periodista Owen Jones, que es abiertamente gay. Y también en un duelo por Champions increparon a una persona negra en el metro de París en la previa a un duelo con el PSG. Así que los Headhunters de Chelsea siguen siendo temidos y muy racistas. No sabía yo de que los del Chelsea, la verdad que no tenía ni idea de en Inglaterra la Premier League, además otra liga que me gusta mucho, muy futbolero yo. No sabía. ¿Quiénes son los más de izquierda? ¿Lo sabes, Lean? No sé si lo hemos preparado o lo tenemos por ahí preparado. No sé si, o Chris, que sabe algo más del fútbol inglés, tampoco que tengamos la profesional. ¿Hay alguito de hinchada más de izquierda?
Bueno, yo cuando fui a Londres hace poco fui a la hinchada fui a ver al Dulwich Hamlet, que es el equipo más de izquierda de Londres, es un equipo del Esa es en la ascenso, novena, en la quinta, en la quinceava división, ya me lo imagino yo a Lean, ¿eh? Están en la cuarta división, pero sí es un equipo que, por ejemplo, recibe a refugiados de todas las naciones. Hay jugadores de origen sirio, jugadores de origen argelino también. Hay jugadores, es muy abierto a la comunidad inmigrante y tiene una ideología abiertamente de izquierda, muy pro derechos LGBT. Así que creo que ese es el equipo más de izquierda. Luego también el West Ham tiene una tradición obrera muy importante que un poco en el tiempo se fue desdibujando, pero sí se puede decir que es un equipo muy de la clase obrera londinense. Ah, mira, no lo hemos dicho antes, pero en España hay otras aficiones muy de derecha, por ejemplo, la del Betis es muy de derechas y la del Sevilla es muy de izquierda, los biribiris, ¿no? El Rayo Vallecano es muy de izquierda, el Riazor Blues, los del Deportivo La Coruña son muy de izquierdas, ¿no? El Madrid, ni te cuento, también están en Bueno, No, ¿qué vas a discutir, Leán? Eso me lo vas Leandro a... ya te hizo una columna de la eh, etapa monárquica no, del no, Real Lea, Madrid, te no, lo esta parte no la recuerdo. quiero rememorar, Lea, ha sido la peor parte de la pizarra que he tenido. A ver, sácame de aquí, más de Europa, Lean o nos vamos para América Latina, ustedes deciden. bueno, en Europa podemos decir que las hinchadas más de ultraderecha están en Europa del Este y esto no es casual porque la ultraderecha en Europa del Este la verdad que hace estragos. Y por ejemplo, si nos vamos a los más temidos, tenemos que irnos por ejemplo, a los White Boys Club del Dinamo Kiev de Ucrania. Ellos saltaron a la fama durante el Euromaidán, era una fuerza de choque de estas protestas. Luego unieron sus fuerzas con el batallón Azov durante la guerra del Donbass en 2014 y 2015. Ahora, actualmente, los White Boys del Dinamo Kiev forman parte de las milicias ultraderechistas que son abiertamente neonazis, que se enfrentan a los rusos tras la invasión de Ucrania y tienen un enfrentamiento abierto con los únicos ultras de izquierda en Ucrania, que son los del Arsenal Kiev. Cada vez que se arma ahí un derbi entre el Arsenal Kiev y el Dinamo Kiev, se mete muchísimo la política. De hecho, en su momento estos ultras estaban muy enemistados con el dueño anterior del club, que era Igor Surkis, que era un socialdemócrata ucraniano, así que en la política en Ucrania y en el fútbol ucraniano está muy, pero muy atravesada, Alfredo, y bueno, los más ultraderechistas son los del Dinamo Kiev. Ah, no sabía tampoco que era de... El CSKA Moscú siempre fue en la otra parte, la Rusia, era el equipo más de la izquierda, ¿no? Así es, el CSKA de Moscú, un equipo históricamente de izquierda y de derecha en Rusia, si me permitís. Sí, También está el claro. Zenit de San Petersburgo, Ah, no me que es un digas. club. Sí, la selección 12 se llama la hinchada del Zenit del San Petersburgo, y que, por ejemplo, sacaron un comunicado que decía, no somos racistas, pero la ausencia de futbolistas negros en la plantilla del Zenit es una importante tradición que refuerza la identidad del club. Ese comunicado lo sacaron tras la llegada de Malcolm, un futbolista brasileño, en el Sí, año me acuerdo. 2019. Sí, de Y hecho bueno, tenía un buen salió. equipo, era un equipo muy bien, jugaba muy bien a fútbol cuando trajeron un montón de brasileros en ese momento al Zenit. Claro, también jugó Leandro Paredes, el argentino Leandro Paredes ahí en ese Zenit. Y bueno, la selección 12 no estaba nada contento con esta llegada de estos jugadores brasileños por su historia y tradición racista. Vámonos a Brasil, Fla. A ver, cuéntame en Brasil cómo vienen las hinchadas y no quiero que te dejes llevar por tu final. O sea, intentemos ser lo más objetiva, güey, te No veo tenemos venir. nada de Te veo venir Cruzeiro ahora para para decirle algo decir. al Cruzeiro solo porque quieres ganarle. No tenemos nada de Cruzeiro para decir, pero sí vamos a hablar un poco de Palmeiras y de Gremio, dos equipos de Brasil. En Palmeiras, en 2018, se viralizó, digamos, un video que protagonizó la hinchada del club Palmeiras, en donde entonaban un cántico homofóbico. Básicamente decía que Bolsonaro iba a matar a todas las personas, o sea, un canto homofóbico abiertamente. Después de un partido sí contra el Cruzeiro, pero el Cruzeiro no tuvo nada que ver. Y más de una vez cuando ingresó al estadio Bolsonaro fue ovacionado por los hinchas, como diciendo, ah, qué bueno, bienvenido señor Bolsonaro a nuestro estadio, cosa que también sucede con Gremio, ya que la hinchada de Gremio fue criticada muchas veces por la vinculación con grupos tanto de ultraderecha y por el uso de símbolos y eslóganes con connotaciones fascistas en Brasil cuando Bolsonaro estaba ascendiendo al poder. Así que esos son los dos equipos en Brasil que ahí más encontramos, justamente en época de bolsonarismo también, ¿no?
Todo lo contrario, Corinthians, ¿no? Que serían los que yo sé que ahora ya podemos hablar de Corinthians normal, pero este es nuestro equipo, ¿no? Es de Lean y mío. Somos muy de Corinthians nosotros. Es un equipo que nos cae bien, ¿no, Lean? Siempre con el Corinthians, con la democracia corintiana. De hecho, tengo la casaca del Corinthians. Yo también tengo la Tenemos. casaca. Un día vamos a ponernos los dos la casaca a ver si, bueno, ya podemos pasar este momento que si no nos refregaría en la cara Fla de su victoria. A ver, más países, más en América Latina, ¿qué otras hinchadas más de derecha habéis encontrado? Bueno, yo me meto con este Lean para dejarte un final, no América Latina, pero uno que queremos decir, pero sí encontramos en Argentina particularmente, que si bien no encontramos una hinchada abiertamente fascista, de ultraderecha, etcétera, sí podemos nombrar los cantos xenófobos que se dan todavía muy en día en la hinchada de Argentina, ¿no? Tanto River, San Lorenzo, el propio Racing, etcétera, los grandes tienen muchas canciones xenófobas y racistas contra Boca Juniors, a los quienes tratan de negros, de bolivianos, a quien critican a la hinchada. Y hoy en día sí hay que decir que los partidos se paran cuando suceden estas situaciones, pero las hinchadas intentan no dejar de cantarlas. Así que eso es una realidad. Y otra realidad muy dura y que está bastante mal en Argentina, por supuesto, es la que sucede con Chacarita y All Boys, que son clásicos rivales de Atlanta, porque Atlanta es el equipo vinculado a la comunidad judía en Argentina, está en el barrio de Villa Crespo, y son conocidos las hinchadas tanto de All Boys como de Chacarita por los cantos antisemitas que hacen cada vez que van a la cancha de Atlanta. Eso sucede efectivamente y es algo que por supuesto hay que repudiar. Ah, no sabía lo de Chacarita que era así, no tenía la claridad de esto, ni idea. ¿De Ferro sabéis algo? Porque es el equipo que estaría cerca de donde yo estoy. ¿Tenemos algo de Ferro? No se Yo de, atreven, yo de no Ferro, se de Ferro lo que atreven. te puedo decir, Alfredo, es que es un equipo muy periodista friendly. Le mando un saludo a todos los periodistas que son hinchas de Ferro, así al ¿Hay pasar muchos? Mariano Martín, Berkovich, hay varios, Diego Pietrafesa. El gremio periodístico es muy hincha de Ferro, así que les mando un gran Ah, no saludo. tenía ni idea. Yo es porque lo tengo cerca de allí, de Caballito, por eso, no es que tenga tampoco. No, no. A ver, alguito más para ir cerrando. Alguito más, alguna hinchada importante que toque de destacar en esta caracterización que estamos haciendo. Alfredo, me parece que no nos podemos ir sin mencionar al Español de Barcelona. Supo ser una hinchada amiga de los ultra sur del Real Madrid, una hinchada también muy de derecha, y quizás los hermanaban a estas brigadas blanquiazules, como se autodenominaban, su duelo a muerte con el Barcelona. Ellos aparecieron a mediados de los 80 y fueron en algún momento un grupo muy numeroso y muy temido en toda la península ibérica. Recientemente, en 2023, salieron a la luz los hinchas ya no eran las viejas brigadas blanquiazules, pero sí salieron a la luz porque invadieron el campo de juego tras un Barça español en medio de la celebración de su rival por la liga. Si bien ya no se autoperciben así brigadas blanquiazules, este episodio recordó a esos tiempos realmente violentos, que eran una agrupación de abierta adscripción ultraderechista, hijos de familias adineradas de la zona alta de Barcelona, y de ellos, uno de ellos, Frederic Rouquier, fue asesinado en 1991 por ultras barcelonistas. Fíjate, Eran duelos a muerte. Lean, fíjate, no sabía que ibas a poner lo del español. Yo hace mucho tiempo, cuando vivía en Barcelona, paseaba con un amigo mío, Sergio, por allí por Montjuïc, que es la zona donde muchos años también jugó el español. Y iba paseando por la zona, pero había un partido de fútbol, Español-Zaragoza, y yo tenía una pinta de hippie que no podía con ella, ¿no? Más barba todavía que De ahora, más barcelonista, pelo, básicamente. más pelo. No, pero no tenía nada que no me dijera, pero sí tiene el pelo muy largo y mucha más Claro. barba. Y me agarraron tres tipos del español, de hinchadas del español. Puta madre, cómo me pusieron de insultos de todo zurdo, de mierda. O sea, y yo, además, me decían catalán independentista, y yo siendo de Cádiz me cagaba de la risa, así como diciendo, y bueno, puedo estar de acuerdo con el catalanismo independiente, pero soy de Cádiz. O sea, Claro. bueno, Menos fue mal muy que no te duro. dijeron gallego. No, lo que me faltaba. Menos mal que no sabían que no me voy a meter en esto, Fla, no me provoques. Pero sí, es cierto, es una hinchada bastante duro. Así que bueno, algo más para terminar. Lean, Fla, una línea de cierre, alguna que se haya dejado en el tintero, por lo menos decirla. Nos quedó en el tintero Croacia, que ahí realmente ser neonazi en el fútbol croata es casi una costumbre. Dime Tenemos algún equipo, el más, dime el equipo. Yo me gusta el fútbol el, croata.
El más nazi de todos es Hajduk de Croacia, la Torcida Split de 1950. Es un grupo muy, pero muy ultraderechista, que de hecho es responsable de haber dibujado una esvástica en el campo de juego donde debían disputar un partido Croacia e Italia para la clasificación al Mundial de Rusia de 2018. Claro, todo arrastrado para todos los conflictos que han tenido en los Balcanes, como no, también deben estar en el fútbol. Queríamos hacer un repaso para que vean que el tema del fútbol, la política y la violencia es un poquito más complejo y circunscrito a lo que ha pasado, ¿no? en Holanda. Queríamos decir que hay algo más. Condenamos lo que ocurrió, pero condenamos también otras cosas que a veces se habla un poquito mucho menos. Tomamos aires para ir ya casi despidiéndonos aquí de la pizarra. Musiquita de Drexler, que significa que nos tenemos que ir ya despidiendo hasta la próxima semanita. Ir recogiendo todos los bártulos y cachivaches que hay por aquí encima de la mesa, de que cada uno tenemos encima de la mesa, por ahí Cris en México, ahí el trío porteño con, ¿no? nuestra extensión en la provincia de Buenos Aires. A Gaby le mandamos un abrazo muy fuerte. Nos tenemos que ir despidiendo. A mí se me había olvidado, y lo quiero decir porque no sería justo, en Bolivia lo vamos a analizar, pero entre otras cosas, el Tribunal Constitucional parecería que ha cerrado la puerta a que Evo Morales pueda ser candidato presidencial. ¿Vale? Lo digo porque fue ayer a última hora. Vamos a seguir analizando esto, pero quería dejarlo encimita de la mesa en el marco que estamos hablando de proscripción, ¿no? Inhabilitación y proscripción, inclusive ir un poco más lejos con el caso de Evo Morales, pero se me había olvidado decirlo y no quería dejar de decir algo tan importante. Lo que tampoco se nos puede olvidar, Lean, es que le demos gracias al listado interminable que hace posible lo imposible, que esto salga al aire. Sí, Alfredo, le agradecemos a Fernando Saninelli en la edición de sonido de La Pizarra, en la edición de video Iván Soler, en la operación técnica de Radio 10 Sebastián Merani, en la de Radio Pichincha Carlos Minango, en la operación de YouTube de Radio 10 Leandro Bazán, la producción de Radio 10 Cristina Chiesa, edición de sonido Charlie Cacabielo, servicio informativo Martín Burgue, musicalización Javier Fábregas, coordinación Cristian Carballo, dirección general Sebastián Pedrón, y ya llega Pablo Ladaga en la continuidad. Quédense escuchando radio porque pero siempre es la mejor compañía a cualquier hora, en cualquier momento, estén haciendo casi todo. O sea, casi todo, un ratito de radio, ahí te acompaña, está cerquita, te hace pensar, te evoca, te imputa, te alegra. Es linda la radio, siempre es linda la radio. Además, uno es, ante todo, oyente de radio. Tenemos que dejar dicha, escrita, como siempre, nuestra palabra en la pizarra. Lean, Avanti. avanti. Crismar. Escuchar. Escuchar, mira, hablando de radio. Vaya. Charlie García. No, pero ya estamos. Esto es una palabra. Bueno, está bien, Charlie García. Aquí ya podemos decir lo que queramos. Besos a nuestros novios, novias, novies. O sea, todo vale todo. O sea, a ver, Flavia. Colchonero. Colchonero. Mira cómo le salió a ella. Y a mí una palabra que lo escuché en una canción de Drexler de esta semana, que es acurrucar. Qué palabra más hermosa, acurrucar. Es muy bonita. Hasta aquí llegamos. Eso sí, vamos a decir la amenaza presente. Somos la pizarra y hemos venido para quedarnos.